En esta ocasión les voy a hablar de la transducción de señales. ¿Qué es la transducción de señales? Bueno, a nivel celular se refiere al movimiento de señales desde el exterior de la célula hacia su interior. Esto ocurre cuando una molécula de señalización extracelular activa receptores que se encuentran en la superficie de la célula, generando una serie de alteraciones en moléculas intracelulares para crear un tipo de respuesta. Esta se divide en dos etapas. En la primera, la molécula de señalización activa un receptor específico de la membrana celular. En la segunda, un segundo mensajero transmite una señal provocando una respuesta fisiológica. Estímulos celulares. Bueno, el medio que rodea a la célula la afecta de diferentes maneras, como los tipos de moléculas que interactúan con la superficie celular, la temperatura, la luz de diferentes longitudes de onda. La molécula puede estirarse, acortarse o cargarse eléctricamente. Las señales de transducción intervienen en el proceso de respuesta celular a cada estímulo. Los estímulos afectan a la célula desde el exterior celular o interactuando con la membrana plasmática. Aquellas moléculas que transfieren señales se unen a receptores proteicos de la membrana celular abriendo canales iónicos. Vías de transducción de señales. Estas constituyen el mecanismo a través del cual las señales extracelulares provocan una respuesta celular, ya sea de activación o inactivación de un conjunto de genes, sin que sea necesaria la presencia de este en la célula. Respuestas celulares. Las respuestas desencadenadas por las señales de transducción van desde la regulación de expresión genética, la regulación de vía metabólica y locomoción celular. La activación de genes provoca efectos. Los factores de transcripción activan gran cantidad de genes, creando un conjunto de activación llamado programa genético. Existen diferentes tipos de señales celulares. Están las señales extracelulares, en la cual se ven involucradas moléculas de señalización extracelular o ligandos con receptores que se encuentran en la parte externa de la membrana plasmática. Típicamente estos receptores funcionan solo con una molécula y aunque dos moléculas se parezcan mucho, solo va a reaccionar con una. Una vez que lo hace, dentro de la célula crea una serie de reacciones, creando así la respuesta celular. Existen muchas moléculas que pueden funcionar como portadoras extracelulares de información. Están, por ejemplo, los aminoácidos y sus derivados, los gases, los esteroides, eicosanoides, polipéptidas y proteínas. Tenemos también las señales intracelulares. Esta, viéndolo desde un punto de vista estricto y de transducción, es el paso de ser señal extracelular a intracelular, o sea, a ser dentro de la célula. También están las señales intercelulares. Estas también están unidas a señales extracelulares. Esto ocurre porque este tipo de señales se dan dentro de un organismo que es muy complejo y tiene muchas células. Entonces, el paso de señales se da entre células dentro de este organismo. Estas se subdividen en los siguientes tipos. Están las señales endocrinas. En estas las hormonas son creadas por el sistema endocrino y circulan por el torrente sanguíneo. Generalmente son de respuesta lenta, de larga duración y actúan a distancia. ¿Por qué actúan a distancia? Pues por lo mismo que circulan por el torrente sanguíneo, pueden llegar a diferentes partes del cuerpo. También están las señales parácrinas. Estas solo actúan sobre células diana que se encuentran en la misma vecindad. Por ejemplo, los neurotransmisores no pueden actuar en otras células o que estén en otra vecindad. Las señales autócrinas afectan solo a células que son del mismo tipo celular, como las del mismo tipo celular que las células emisoras. Y las yuxtacrinas son transmitidas a lo largo de la membrana celular a través de proteínas o lípidos. Estas son capaces de afectar a la célula emisora y a las células inmediatamente adyacentes. Bien. Una de las moléculas que permiten la señalización entre células o tejidos son conocidos como hormonas. Las hormonas están formadas por proteínas o por aminoácidos, por lípidos, y las esteroideas en su mayoría están formadas por colesterol, como son la vitamina D y algunas otras. Las hormonas son mensajeros químicos del cuerpo, viajan a través del torrente sanguíneo hacia órganos y tejidos, afectando en su mayoría, haciéndolos cambiar, y lo hacen en muy poco tiempo. Como son segregados por las glándulas endocrinas,
que endocrino quiere decir que es a larga distancia, y entonces como viajan a través de todo el torrente sanguíneo, pues hacen que todo vaya cambiando, como por ejemplo en los adolescentes, cuando una persona llega a la pubertad, sus órganos sexuales empiezan a producir testosterona y progesterona en las mujeres, testosterona en los hombres. Esto hace que el cuerpo cambie. Vamos a poner ejemplos como el acné. En los hombres la gravedad de la voz o agudez. En las mujeres la primera menstruación, el vello púbico en ambos, el vello en las axilas. En los hombres la barba. En las mujeres el crecimiento de pechos, el aumento de caderas y algunas otras cosas. También hay hormonas que segregan otras glándulas, como por ejemplo la del crecimiento, que está en la tiroides, y algunas otras hormonas. Entonces pues nos queda entendido que gracias a las hormonas se puede permitir la señalización entre células, y esto hace que todo cambie. Existen proteínas que están incorporadas en la membrana celular. Estas tienen la función de receptoras, lo que quiere decir que reciben una señal del exterior y hacen que llegue al interior de la célula. Las proteínas entran en contacto con moléculas de señalización extracelular y hacen que se dé lo que viene siendo la respuesta celular. Los receptores varían según su tipo celular. Está el receptor transmembrana. Estas son proteínas que se encuentran por todo el espesor de la membrana plasmática de la célula. Un extremo de esta proteína se encuentra fuera de la membrana, a lo que se le llama dominio extracelular, y el otro extremo se encuentra dentro de la membrana, y a este se le llama dominio intracelular. Esto sirve para que se dé la señalización dentro de la célula, atraviese la membrana plasmática y llegue al interior de la célula. También existen los receptores nucleares o citoplasmáticos. Estas son proteínas solubles que están localizadas en el citoplasma o en el núcleo celular. Aquí lo que ocurre es que la hormona pasa a través de la membrana plasmática, normalmente por difusión pasiva, y alcanza al receptor e inicia la cascada de señales. También existen los elementos de las vías de transducción de señal. En primer lugar, tenemos a la célula que produce la señal, luego viene la molécula señal, después el receptor específico, después la vía de transducción y por último la respuesta. Bien, el elemento número 1 es la célula que produce la señal. Cualquier célula es capaz de producir una molécula que al ser secretada induzca una respuesta en otra célula. Se puede considerar como una productora de señales. En general, todas las células de nuestro organismo pueden producir las señales. Cualquier célula que existe es capaz de producir una señal para después mandarla y crear una reacción en otra. Número 2. Molécula señal. Se clasifica según su distribución en neurotransmisores, hormonas o mediadores químicos locales, y según su naturaleza química se clasifican en hidrófobas e hidrofílicas. Bien, como ya habíamos mencionado que es una hormona y un neurotransmisor, los neurotransmisores en su mayoría se encuentran en el cerebro. La molécula señal de las hidrófobas tiene la particularidad de atravesar la membrana celular para asociarse con su receptor, que puede estar presente en la membrana nuclear o en el citoplasma. Como ejemplo se puede mencionar las hormonas esteroideas y tiroideas. Es porque ellas están formadas en su mayoría de colesterol. El colesterol tiene una característica de ser hidrófobo. Hidrófobo se refiere a que no se puede disolver en agua. Y las moléculas de señal hidrofílicas. Estas no entran al citoplasma, sino que transmiten su mensaje a través de receptores ubicados en la membrana celular, y posteriormente en algunos casos el complejo ligando-receptor es endocitado y eventualmente reciclado o destruido. Al momento de referirnos a endocitar, se refiere a que la superficie lo traga. Ese es el proceso de endocitosis. No literalmente tragar,
sino lo absorbe, lo envuelve como en una vesícula. Bueno, este es el tercer elemento de la vía de transducción de señales, es el receptor específico. Un receptor, en términos biológicos, es una proteína o una glicoproteína que permite la interacción de determinadas sustancias en los mecanismos del metabolismo celular. Están presentes en la membrana plasmática, en el citosol, en los orgánulos, en el núcleo celular, y a ellos se unen unas sustancias llamadas señalizadoras, como son las hormonas o los neurotransmisores. Y bueno, con receptor específico nos referimos a un receptor que solamente acepta un tipo de molécula que viene y trae la señal. Entonces, los receptores específicos permiten la interacción de determinadas sustancias con los mecanismos del metabolismo celular, y estos, pues ya saben, aquí llegan, se adhieren al receptor, el receptor activa una señal y aquí se ve cómo cambia y produce una actividad. El cuarto paso sería la vía de transducción de señal. La activación en cadena de diferentes proteínas es lo que constituye una vía de transducción de señal. Algunas de ellas necesitan de la activación de moléculas. Bien, bueno, ya llegó el neurotransmisor o la hormona hacia el receptor, se instaló en el receptor, entonces es como las bolas de Newton. Están las bolas así, apoyadas, y una golpea, la tiras y estas hacen que la última vuele. Entonces eso quiere decir que una le pega a la otra, la otra a la otra y la otra a la otra hasta llegar hacia donde tiene que llegar para producir una respuesta. La regulación de la actividad de las vías de transducción de señal depende principalmente de la presencia de la molécula, señal y disponibilidad de receptores. También aquí debe de influir mucho el estado del metabolismo y todo ese tipo de cosas, el pH, igual que como en las enzimas. Esta vía de transducción de señales diríamos que es una reacción en cadena en sí. Y por último se da el paso 5, que sería la respuesta. Aquí tenemos un pequeño diagrama que vemos cómo la señal ya produció una respuesta. Como ya habíamos dicho, la respuesta puede ser una reacción química, catalítica, etcétera, etcétera. Puede producir la liberación de más moléculas, la liberación de líquidos, la liberación de muchas cosas, porque esa molécula que al principio se instaló en el receptor envía la señal, él trae la señal de qué es lo que se tiene que hacer. Cuando la señal llega al lugar indicado, esta produce la respuesta y por lo tanto la respuesta va a hacer lo que la señal mandó a pedir. Bueno, este va a ser un resumen sobre las distintas formas de transducción de señales. Una de las más comunes es el contacto directo, como podemos verlo en esta parte de aquí. Estas dos células tienen dos aberturas, a las que les podemos llamar unión gap. Las moléculas de esta célula se transmiten hacia la otra, lo que provoca una reacción en la otra célula o viceversa. Los huecos que encuentran aquí se encuentran en las membranas. Bueno, así el siguiente paso sería el de que algunas pueden tener unas proteínas. Cuando una proteína encaja con la otra, también provoca una respuesta. Esta lleva una señal y esta la recibe y por lo tanto provoca una reacción. Un dato importante es que estamos hablando de transducción de señales, pero en la célula animal. Si fuera en una célula vegetal, la unión gap se llamaría plasmodesmos. O sea, los huecos
que tienen las membranas para transportar o compartir moléculas, para crear señales, respuestas, reacciones, se llamaría plasmodesmos. Cada cortada en la célula para transportar todo eso se llamaría plasmodesmos. Bien, volviendo a las otras células que no son vecinas, vamos a suponer que están en el torrente sanguíneo. Ellas no son células vecinas como las anteriores, que son por medio de unión gap. Entonces, estas células están por el torrente sanguíneo y también necesitan tener una transducción de señales. Por lo tanto, ellas tienen unas proteínas de membrana que están en superficie, proteínas de superficie. Y estas proteínas de superficie se enlazan entre sí para pues crear la traducción. Así se vería una célula con otra célula, y esta tiene esta proteína que se va a enlazar con esta de acá. Claro que pues en un microscopio no se apreciaría así, es solamente un ejemplo de cómo se podrían relacionar una con la otra. Lo que pasa aquí es que cuando se juntan estas dos proteínas o se enlazan, pueden intercambiar proteínas, y de esta manera ya se produce una reacción que es cuando si cambia puede desencadenar cualquier otra reacción, la liberación de alguna molécula, etcétera. Bien, pues contacto directo no es la única manera de tener transducción de señales. También existe a largas distancias que, por ejemplo, una célula libera moléculas y estas viajan por todo el recorrido extracelular y llegan a otra célula, y así ya provocan que exista una respuesta. A esa molécula que es liberada en el torrente sanguíneo se le llama ligando, sería como esta. Pues bien, todas estas moléculas están dentro de una célula. Su manera de salir es a través de vesículas y pueden ser solubles en lípidos, etc. Y ya de esta manera salen liberadas hacia el fluido extracelular y de ahí pueden pasar al torrente sanguíneo. De esta manera ya pueden llegar a otra célula a causar la reacción. Pues bien, el ligando es liberado y vamos a imaginar que aquí hay una célula y aquí hay otra. Esta célula tiene el receptor correcto y esta no. Entonces, por lo tanto, esta molécula no va a afectar a la célula de arriba porque no encaja ahí. Entonces, al que va a afectar nada más es al de acá porque aquí sí encaja. Por lo tanto, el ligando se va a apoyar en el receptor y así se va a dar la transducción de la señal. Y la transducción de la señal nos va a llevar a una respuesta, que esa respuesta puede ser una reacción catalítica, una reacción química, una reacción biomolecular. Puede liberar algún tipo de molécula también, etcétera. Y bien, si lo que pasa dentro de estas células es una distancia corta, se le podría llamar sistema parácrino o señalización parácrina. En cambio, si es una distancia larga, le podríamos llamar señalización endocrina o sistema endocrino. Un ejemplo de señalización endocrina o sistema endocrino sería en el torrente sanguíneo, ya que las células viajan grandes distancias y pues dentro de esas largas distancias todas las moléculas pueden chocar con una célula desde muy larga distancia después del recorrido que llevan gracias a la movilidad de la sangre. Y pues este sería un resumen corto de cómo es la transducción de señales con un contacto directo, con una distancia corta que sería el sistema parácrino o con la distancia larga de la señalización, que es la señalización endocrina. ¿Cómo se relaciona la transducción de señales con la biotecnología?
En la actualidad, el entendimiento de esta comunicación está siendo utilizada para el desarrollo de fármacos que son dirigidos al tratamiento de enfermedades como el cáncer. También se utiliza para el diseño de anticonceptivos orales, para el mejoramiento genético de las plantas y en la cosmetología y perfumería. Bien, y pues esta es nuestra bibliografía. Una fuente, segunda fuente, tercera fuente y cuarta fuente. Y nosotros somos el equipo 10, nuestro tema fue transducción de señales. Los compañeros somos Brenda Treviso, Cristal Angulo, Brisa Flores y Alejandro Flores. Muchas gracias.